Frankenstein de Mary Shelley, parte 4. Resultará extraño un discípulo de Alberto Magno en el siglo XVIII. Pero yo no pertenecía a una familia científica ni había asistido a clase en Ginebra. La realidad no enturbiaba mis sueños y me entregué con pasión a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Esto acaparaba mi atención. La riqueza era para mí un asunto menor. Pero qué fama alcanzaría si pudiera erradicar la enfermedad de la condición humana y conseguir que el hombre fuera invulnerable a cualquier cosa excepto a una muerte violenta. Esas no eran mis únicas ensoñaciones. Invocar la aparición de fantasmas y demonios era una constante en los textos de mis escritores favoritos y ansiaba poder hacerlo. Si mis encantamientos nunca funcionaban, lo atribuía a mi inexperiencia y a mis errores. Con alrededor de 15 años y estando de vacaciones, fuimos testigos de una violenta y terrible tormenta. Mientras duró, observé su desarrollo con curiosidad y asombro. Observé una columna de fuego que se levantaba desde un viejo y precioso roble que se encontraba a unos 20 metros de nuestra casa. Y en cuanto aquella luz resplandeciente se desvaneció, pude ver que el roble había desaparecido y no quedaba nada. A la mañana siguiente, al ir a verlo, nos encontramos el árbol carbonizado. Quedó reducido a estillas de madera. La catástrofe del árbol me dejó asombrado. Fui a preguntarle a mi padre por la naturaleza y el origen de los truenos y los rayos. Es electricidad, me dijo, y me explicó los efectos de esa energía. Me construyó una pequeña máquina eléctrica e hizo algunos pequeños experimentos. Este último golpe acabó de derribar a Cornelio Agripa, a Alberto Magno y a Paracelso. Pero no me sentí inclinado a estudiar ningún sistema moderno y este desinterés tuvo su razón de ser en la siguiente circunstancia. Mi padre expresó su deseo de que yo asistiera a un curso sobre filosofía natural. Hubo algún inconveniente que impidió que yo asistiera a aquellas lecciones hasta que el curso casi terminaba. La clase a la que acudí de las últimas me fue incomprensible. El profesor hablaba con convicción del potasio y el boro, los sulfatos y los óxidos. Quedé desencantado con aquella ciencia de la filosofía natural. Pero seguí leyendo a Plinio y a Buffon, autores que en mi opinión eran casi iguales en interés y utilidad. En aquella época, mi principal interés eran las matemáticas y la mayoría de las ramas de estudio que se relacionan con esa disciplina. También estaba muy ocupado en el aprendizaje de idiomas. Sabía inglés y alemán. Y este era el listado de mis conocimientos a la edad de 17 años. Otra tarea recayó sobre mí cuando me convertí en maestro de mis hermanos. Así era nuestra vida familiar, de la cual parecía estar siempre alejados las preocupaciones y el dolor. Mi padre dirigía nuestros estudios y mi madre formaba parte de nuestros juegos. Ninguno de nosotros gozaba de predilección alguna sobre los demás. Nuestro cariño mutuo nos empujaba a obedecer y a satisfacer hasta el más mínimo deseo de los demás. Capítulo 2. A los 17 años, mis padres me mandaron a estudiar a la Universidad de Ingolstadt. Había asistido a clase en colegios de Ginebra,
pero mi padre creyó que para completar mi educación debía conocer otras costumbres. Mi partida se fijó para una fecha próxima, pero antes de partir sucedió un presagio de mis futuras desdichas en mi vida. Elizabeth enfermó de escarlatina, pero la dolencia no fue grave y se recuperó. Durante la cuarentena, a mi madre le dieron razones para que no la cuidara personalmente. Al principio accedió a nuestros ruegos, pero cuando supo que su niña se recuperaba, no pudo seguir privándose de su compañía y entró a la habitación, mucho antes de que hubiera pasado el peligro de infección. Las consecuencias fueron fatales. 3 días después mi madre enfermó. En su lecho de muerte, la fortaleza y la bondad de aquella admirable mujer no la abandonaron. Murió tranquila y su rostro reflejaba afecto y cariño. Transcurre mucho tiempo antes de que la mente humana pueda convencerse de que la persona a quien se ve todos los días se fue. Estas son las reflexiones de los primeros días. Cuando el tiempo demuestra que la desgracia es una realidad, comienzan la amargura y el dolor. Llega el día en el que el dolor es más bien una complacencia que una realidad, y la sonrisa que vive en los labios ya no es oculta. Mi madre había muerto, pero aún teníamos obligaciones. Mi viaje a Ingolstadt se volvió a plantear. Conseguí que mi padre me diera un plazo de algunas semanas para partir. Ese tiempo transcurrió triste. La muerte de mi madre y mi inmediata partida nos deprimía. Pero Elizabeth se esforzaba en devolver el espíritu de la alegría a nuestro círculo. El día de mi partida llegó. Me faltaba despedirme de Clerva. ¿Qué pasó con nosotros aquella última tarde? Lamentó que le fuera imposible acompañarme por decisión de su padre. A la mañana siguiente, para ti. Las lágrimas anegaron la mirada de Elizabeth. Me derrumbé en la diligencia que debía alejarme de casa y me entregué a las reflexiones más melancólicas. Yo, que siempre había estado rodeado por la mejor compañía, ahora estaba solo. Por fin vi el altísimo y blanco campanario de la ciudad. Descendí del carruaje y me condujeron a mi solitario aposento para que empleara la tarde en lo que quisiera. A la mañana siguiente entregué mis cartas de presentación y visité a algunos de los principales profesores, entre otros el señor Krempe, profesor de filosofía natural. Me recibió con afabilidad y me hizo algunas preguntas referidas a mis conocimientos en las diferentes ramas científicas relacionadas con la filosofía natural. Cité a los únicos autores que había leído sobre esas materias. El profesor me miró asombrado y me dijo: «Cada minuto, cada instante que ha desperdiciado usted en esos libros», añadió, «ha sido tiempo perdido. Tiene usted el cerebro atestado de sistemas caducos y nombres inútiles. No esperaba encontrarme a un discípulo de Alberto Magno y de Paracelso en el siglo de la Ilustración. Mi querido amigo, tendrá usted que comenzar sus estudios desde el principio». Se apartó un poco y escribió una lista de varios libros de filosofía natural que debía procurarme. Me dijo que a principios de la siguiente semana comenzaría un seminario sobre la filosofía natural y sus implicaciones, y que el señor Watman, colega suyo,
hablaría de química en días